Bienvenidos a Impulso Total, una semana más junto a ustedes, nosotros súper contentos de poder llegar a ustedes a través de celulares, pantallas, de sus casas, por computadoras, por donde sea que nos escuchen, somos muy felices con tal de que estén aquí con nosotros. Y siempre haciendo casos de sus comentarios, siempre escuchándoles a ustedes. Mil gracias por todo lo que comparten, mil gracias por todos sus feedbacks, en verdad los valoramos muchísimo. Doctor Enríquez, permítame saludarle. Mi doctor Alarcón, qué gusto estar con usted. Qué gusto, qué gusto, qué gusto, hermano. ¿Cómo estás? Un poquito más y terminábamos en gol. Un gol. Y de hecho, sí, nos anotamos un gol con el invitado del día de hoy. Un golazo realmente, mi amigo. Así que, iba a decir de chilena, explicarles quién es. No, Alopanenca sería. Sí, porque los chilenos casi nos sacan del mundial. Sí. Va a ser medio innovación, ¿no? Así sí. Que veamos. O sea, la vamos a dejar picadita. Esa es. Bueno, amigos, un gusto compartir con ustedes. Siempre muchísimas gracias por todo lo que sus comentarios, por todo lo que nos ven. Y bueno, permítanme, sin más preámbulos, darle paso a una persona que es un consultor político, experto en innovación pública. Ahora mismo ha terminado su trabajo en el GIS, en el PNUD. Es fundador y dueño de un emprendimiento, más adelante nos comentará, se llama Solo Cumbia 593. Es un tema de innovación pública que está pegando bastante bien en los barrios. Así que sin más preámbulos, Paul Espinosa, ¿cómo estás? Alejandro, Pancho, qué gusto. Un saludo fraterno a todos quienes nos ven a través de la pantalla. Estoy muy contento de compartir este espacio, de conversar. Creo que la innovación se hace a través de los diálogos, eso lo decía Paulo Freire, y este espacio de diálogo, qué mejor que aprovecharlo y contarles qué sueño, qué aspiro, qué buscamos y cómo podemos mejorar la cosa pública desde lo territorial. No estamos los dos ahí como impactados. Oye, pero ¿a qué se refiere el tema público? Estamos hablando del tema estatal, del tema nacional en sí. ¿A qué te refieres? Bueno, he tenido la oportunidad de ejercer mi profesión en diferentes áreas del Estado, entendiendo el Estado como lo ejecutivo, la función ejecutiva, lo legislativo, la organización de la sociedad civil, los barrios no organizados. Entonces he estado en todos esos espacios buscando de qué forma podemos incidir en la política pública, incidir en lo que nos importa, sin necesidad de ser un tomador de decisión. Entonces, la forma de lograrlo es generando comunidad, fortaleciendo el tejido social, y a través de eso hemos ido generando propuestas en lo público, en lo ejecutivo, en lo legislativo, que han ido calando muy bien, y quiero contarles un poco sobre eso. Este tema de innovación, y no sé si más o menos vaya por ahí, más bien corrígeme. En estas últimas elecciones nosotros veíamos que todos los planes de trabajo venían, vamos a impulsar con inteligencia artificial, vamos a hacer todo. La inteligencia artificial era el primer participador de todo el debate político. De hecho, que el plan de gobierno se ha hecho por ChatGPT. Entonces, mira esos temas, es como que a uno le deja, la innovación es ahora que todo te haga ChatGPT, o cómo tú ves el tema de la innovación. Es súper importante esa pregunta. Usualmente cuando seguramente les han preguntado a ustedes o a los televidentes qué es innovación, lo primero que se asocia con innovación es hagamos tecnología, hagamos una app, implementemos un nuevo sistema, un software, y no necesariamente es generar o implementar tecnología para resolver un problema. Innovar es resolver un problema de forma creativa. Y creo que, claro, cuando innovamos en el sector privado, usualmente buscamos las mejores ideas y los mejores innovadores que tengan escalabilidad, que sean sostenibles y que generen un rédito económico. Pero y en lo público, en lo social, ¿cómo generamos procesos innovativos que respondan a esa naturaleza, ¿no?, de comunidad? Y es principalmente trasladando lo público y el Estado a la calle, trasladando los procesos de política pública y de construcción de política pública al barrio, a la comunidad más recóndita. Eso es lo que hay que buscar, y creo que por lo menos el gobierno, en lo que se ha diferenciado en esto, por lo menos en estas elecciones, creo que se vio mucho al gobierno en el territorio, y eso es lo que se percibió, el gobierno en la calle, el gobierno en el territorio, y creo que los resultados saltan a la vista, que esa es la solución. Entonces, innovación pública tiene que ver con procesos de escucha activa, empáticos, absolutamente empáticos, no utilitarios, sino empáticos reales, que el funcionario público o el tomador de decisiones o el que arma política pública conecte con las necesidades reales del territorio. Eso creo que es el reto más importante. Aquí yo tengo una duda que me surge porque mencionas justo al sector privado que busca ejemplos que ya existan y lo bueno se lo copian, ¿no? O bueno, intentas acoplarlo a tu realidad. Pero, ¿y hay algún país que ya haya hecho esta innovación que tú estás insinuando o no? Sí, creo que hay importantes avances, sobre todo en lo tecnológico. Por ejemplo, en Finlandia el sistema de recopilación de denuncias o de trámites es muy ágil y tiene que ver con una visión de
un trámite una sola vez. Ya. Es así de sencillo. Si ya sacaste tu cédula una vez, si ya diste tus datos personales una vez al Estado, el Estado tiene que tenerlos. No tienes por qué estar dando tu copia de cédula una y otra vez, tu partida de nacimiento una y otra vez. Si ya diste tu dato una vez, el Estado debe ser eficiente para procesarlo y facilitarte los trámites. Entonces la idea es, Finlandia, por ejemplo, es un caso importante de un dato una sola vez. Y para eso hay que invertir en infraestructura y ahora que tenemos la inteligencia artificial es un buen aliado, pero no puede reemplazarnos en la toma de decisiones o en la construcción de soluciones. Innovar tiene que ver con encontrar las mejores soluciones de forma empática con la gente, con la comunidad, con los usuarios finales, centrados completamente en el ser humano. Entonces, claro, ahí cuando hablamos o los candidatos vilipendiaban que inteligencia artificial por aquí, que inteligencia artificial por allá, no es ahí la solución, porque incluso la inteligencia artificial, si no es tratada con ética, si no tiene un marco regulatorio ético, puede ampliar las brechas sociales. Ahí, permíteme, Paul, me encantaría que nos amplíes. Has abierto varias aristas que Ujú. realmente son muy importantes y vamos cogiéndolas con la importancia que tienen cada una. Para esto voy a aprovechar para hacer dos preguntas. La primera, ¿el Ecuador está realmente en la capacidad de tener una regulación, una política eh, impulsada y a base de inteligencia artificial? Y lo otro también para que se vayan complementando es pongámonos hace 20 años, cuando estaban recién saliendo los contadores con el tema del Excel. Cuando tú veías que venía un contador con su libro diario y sus programitas, hace mucho tiempo me parece que era Mónica, Claro. ellos llegaban y era lo mejor, pero te veían a ti en Excel, es cómo tienes de esas cosas, o sea, ya si tenías eso eras vago. Ahora, si no usas Excel, o bueno, hace un par de años, si no usas Excel, no sabías nada. Claro. Me parecería que ahora, en algunos años, si no usas inteligencia artificial, vas a quedarte obsoleto, porque no es que la inteligencia artificial, como hablamos alguna vez, Pancho, vino a sacar a los humanos, Así es. viene a sacar a los humanos que no están capacitados en. Ajá. Ahora, el Estado, hablo de Estado, no gobierno, ¿no? El Estado está en la capacidad de absorber esto como una política. Qué pregunta tan difícil. Es tan difícil que ni siquiera el Estado sabe todavía si está en capacidad, pero los estudios preliminares que he podido hacer, he tenido la oportunidad de participar en investigaciones justamente para ver qué tan capaces o preparados estamos para adoptar la inteligencia artificial de forma institucional. Y uno de los principales hallazgos es que como marcos normativo, con política regulatoria, tenemos toda la capacidad, tenemos una política de datos abiertos que es muy buena, que es muy, realmente en comparación en las regiones es positiva, ayuda a que las instituciones públicas, perdón, impulsen o transparenten sus datos. Eso es un plus, pero creo que en capacidad de procesamiento tecnológico tenemos una gran brecha que resolver, es decir, no tenemos los servidores necesarios para procesar la cantidad de información que se necesita y todavía no ha madurado tanto esta cultura de transparentar datos y transparentar información. Es decir, no tenemos la cantidad y la calidad de los datos necesarios para que la inteligencia artificial funcione por sí misma y de forma ética. Es importantísimo el criterio ético, porque si no funciona de forma ética, que en principio es el marco sobre el cual nos protegemos para sobrevivir como humanidad y no vulnerar nuestros derechos, principalmente no tendría ningún resultado positivo. Entonces, desde el punto de vista normativo, hay bastantes esfuerzos que se están haciendo y que se van a hacer. Hay que tener mucho cuidado que la normativa, pues, sobre todo legislativa, que se genere sobre inteligencia artificial no sea una camisa de fuerza que luego nos retrase, porque burocratizar mucho también nos retrasa en el desarrollo regional. Pero creo que lo que tenemos que empujar es que tengamos capacidades instaladas, no solamente tecnológicas, sino también en talento humano, en capacidades para que tengamos excelentes ingenieros que saquen lo mejor de la inteligencia artificial en la implementación de los servicios que damos a nuestros ciudadanos, por ejemplo. Ahí deberíamos optimizar cómo atendemos demandas ciudadanas, cómo resolvemos los problemas de forma más eficiente, cómo generamos modelos predictivos a través de la inteligencia artificial, más que tomadores de decisiones por nosotros. Debemos ser gobernantes de la inteligencia artificial, no permitir que la inteligencia artificial nos gobierne. Por ahí va. Excelente. Oye, sabes que justo por ahí va mi pregunta y mientras pensaba en la pregunta yo me iba respondiendo. Es que dejando sin línea. Es mi don de docente, soy docente. Entonces. Porque, mira, actualmente, corrígeme si estoy mal, hay 600,000 empleados públicos, ¿no? Uh-huh. Esta optimización de la que tú hablas ha
vamos a hacer que algunas personas pierdan su trabajo, Ujú, ¿no? Pero al mismo tiempo, igual que cualquier revolución industrial, se transforman esos trabajos, o sea, hay una nueva oportunidad. Entonces, claro, ahora tal vez una computadora o un sistema, mejor dicho, va a recopilar mucho más rápido la información que ujú. necesita, sería el gobierno, sí, porque el gobierno es el que decide al final de cuentas muchas cosas y sus entidades este, afiliadas, ¿no? Pero el tema es de que el Ecuador, ¿a qué tiempo tú crees que estaría listo para tener ingenieros que puedan ir respondiendo a la velocidad que necesita? Porque mira, hablemos de Quito, es un cantón gigantesco, o sea, no es solo la ciudad y el distrito metropolitano lo que está sobre la meseta, ¿no? Ujú, Hay una muy buena parte de los valles, Pintaga es Quito, Pomasqui es Quito, o sea, están Nosotros gigantes. somos Quito. Claro, ujú. actualmente somos Quito, ¿no? Entonces, pero la pregunta es ahí, ¿cómo optimizaríamos? Porque un alcalde no Claro. alcanza. Ujú. Bueno, aquí hay un reto que se ha venido rompiendo desde aproximadamente el 2021 y teníamos nosotros una brecha enorme respecto a capacidades para lo digital en el servicio público. Primero, primer punto de partida, no necesariamente implementar inteligencia artificial va a disminuir trabajos en lo público, porque la cantidad de procesos que hay nos sobrepasan hoy día los que somos servidores públicos, nos sobrepasan. Entonces, lograr hacerlo de forma más eficiente y más rápida no va a reemplazarnos, sino nos va a permitir cubrir mucho más y resolver los problemas de forma más rápida para quienes realmente lo necesitan. Entonces, creo que es urgente instalar esas capacidades en el servidor público. Eso debe ser una gran cruzada que lograr. Segundo, antes del Código Ingenios, que fue creado en años atrás, establecía que el Estado solamente podía consumir software open source o tenía que tener los datos solo en nubes ecuatorianas, en CNT y demás. Eso nos limitaba al desarrollo tecnológico de otros servidores como Google, Amazon, AWS, en Amazon o Microsoft, que tienen, por ejemplo, plataformas que optimizan el desarrollo tecnológico y hacen que todo sea mucho más rápido, la integración sea mucho más rápida. Nosotros no teníamos acceso a eso porque estábamos atorados en nuestros propios servidores locales. Cuando en el 2022 yo justamente me encontraba en la asamblea y propuse la reforma a este código ingeniero de este artículo específico, ya se permite que los datos vayan a la nube privada. Lo que quiere decir que ahora nos permite acceder al conocimiento de la tecnología y al software que tienen Amazon, Google, entre otros. Por eso ahora están llegando mucho estas empresas a trabajar en nuestro almacenamiento en la nube y eso nos permite también acceder a nuevo conocimiento y a nuevos algoritmos o modelos tecnológicos. Creo que tener acceso a de forma gratuita y libre nos permite desarrollarnos mucho más rápido porque tenemos un gran talento en los técnicos ecuatorianos, en el ingeniero ecuatoriano. Entonces creo que no tomaría mucho tiempo, yo calcularía que unos 5 años para tener un buró que esté muy al frente y en la vanguardia de estos modelos tecnológicos que ya existen. He visto que hay mucho ímpetu, pero sí es necesario permitirle al servidor público tener acceso a nuevas tecnologías e invertir sobre todo en nuevas tecnologías que el servidor público en que construye tecnología Ujú. le permite optimizar sus procesos. Y bueno, como siempre estamos acostumbrados un poquito, creo que es momento de la pregunta que siempre vamos como que metiendo el dedito en la llaga, donde vamos molestando. Ahí fue. Hace un momento, Prepárate. Paul, nos estabas comentando que este tema de innovación política es llegar a la gente, ¿no? Es abrirnos al espacio y ser más empáticos con la escucha. Hace 10 años, me parece, tuvimos aquí que en ese momento era Semplades, Mm, habló muchísimo sobre la desconcentración y la descentralización del Estado. ujú, Teníamos problemas que instituciones públicas tenían que estar en una ciudad que no sea Quito, obviamente, diciendo que todas las personas que estaban trabajando para ellos eran de la localidad. Y ahí se empezaba mucho a mentir, ¿no? Con las certificaciones incluso notarizadas, que gente que vivía en Quito se trasladaba allá y la excusa de las personas que administraban era, lastimosamente en la localidad no hay las personas con las capacidades para gerenciar o administrar. Ahora, escuchándote, me llega mucho la idea de que nos vamos a descentralizar otra vez que el gobierno a las casas, pero eso ya falló. ¿Qué no debería fallar ahora para que eso funcione? Bueno, creo que todo modelo de gobierno hoy día vanguardista es descentralizado. Los modelos tecnológicos, los sistemas tecnológicos, para que funcionen mejor y de forma más eficiente, descentralizan sus interacciones. Y creo que la forma de gobernar es qué calidad de relaciones tenemos entre lo central, lo descentralizado y el usuario final. Entonces, el reto no está en centralizarlo más.
El reto está en cómo nosotros controlamos esas relaciones o esa comunicación, esa información que va desde lo centralizado a lo descentralizado y de lo descentralizado a lo centralizado de forma permanente. Ok. Lo que nos ocurre es se ha roto el canal de comunicación. Sale una política pública desde lo centralizado y hasta que lo descentralizado lo aplique, lo entienda, lo justifique, genere cultura de esa política pública y transforme una realidad, toma mucho tiempo. Pero si es que hay mucho más acompañamiento y sobre todo la política pública se construye de abajo hacia arriba, ya la implementación es más sencilla porque la gente tiene conocimiento de causa porque no le escuchaste. No se creó la política pública que yo les llamo 4x4. Son 4 técnicos en 4 paredes pensando lo del señor que vive en Puzuquí. Claro. Pero ¿qué tal si se van a Puzuquí, trabajan con la comunidad, con los líderes barriales, con los diferentes actores de la comunidad, de lo descentralizado, definen bien sus cualidades específicas y gobiernan con esas cualidades específicas de cada territorio? Entonces es lo mismo gobernar para Machala Ujú. que para Cotopaxi. No tiene sentido. Justo ahí yo apoyé en la reforma de la norma ecuatoriana de construcción. Antes las casas de vivienda de interés social, la misma que se construía en Cotopaxi, se construía en Puerto Viejo y el clima es totalmente distinto. No había esa visión territorial de decir, no, pues que la zona climática de Puerto Viejo es mucho más calurosa, entonces le daré una vivienda que sea mucho más fresca, Claro. no la misma de adobe de Cotopaxi. Y en Cotopaxi, en cambio, es mucho más frío, no le daré los mismos ventiladores o los mismos desfogues de aire que el de la costa. Y ahí se empezaron a tomar consideraciones territoriales o específicas para poder construir política pública. Entonces, esa forma de pensar, repensar el paradigma de cómo haces política pública, cómo das lineamientos, cómo gobiernas, no desde el ego y el poder, sino de entendiendo que mi poder de gobernanza nace en cómo resuelvo las necesidades realmente quienes son beneficiarios de lo que yo quiero resolver. Ahora construyendo sobre esto mismo, ¿cierto? No sé si tal vez en el estudio que hiciste, tal vez tienes plasmado lo siguiente. En Quito tenemos 2 plataformas, ¿no es cierto? Una gubernamental financiera y la otra de política. En este momento ya tenemos completamente centralizado las gestiones. También tienes un complejo judicial que te centraliza. Y esto viene a consecuencia de que no funcionó lo que te decía hace un momento. Ahora, ¿cuál sería el impacto de volvernos a descentralizar? ¿O estas plataformas realmente no funcionan? Todo el gasto que se invirtió en agruparlas no está sirviendo o al contrario, se debe potenciar. Bueno, la centralización de los ministerios o balcones de servicios, llamémosle así, en plataformas gubernamentales, no necesariamente tiene que ver con centralización del poder o de la gestión, tiene que ver con como agrupar optimización de recursos en un mismo espacio para incluso dar balcones de servicios o atención al ciudadano como centro comercial de forma más fácil, como un centro comercial donde están todos lo que quieres, el supermercado y la óptica en el mismo lugar. Entonces, tienes el SRI y tienes el CERCOP en el mismo lugar para hacer un trámite ciudadano. Eso te facilita bastante la vida. Antes tenías que irte a un lado, al otro, al centro histórico, luego regresar al norte y era un trámite, era un relajo, terminaba muy agotado. Entonces, el centralizar la atención a los servicios ciudadanos no me parece mal y eso no reemplaza la descentralización de la gestión y la implementación de política pública. Todas las instituciones del gobierno tienen sus zonas, zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y las zonas, sus distritos, es decir, estamos muy bien descentralizados como estructura institucional. Lo que no estamos logrando es que esa institucionalización llegue de lo central a lo descentralizado y que regrese. La clave no está en tener más descentralización, sino que lo que hoy tenemos funcione bien. Creo que ahí está el reto que primero debemos resolver y es empatía, lo que les decía. La clave está en el territorio. Volviendo al tema de la empatía ciudadana, y ahí golpeamos el corazón político que debe tener Paul, ¿no es cierto? Nos comentó que estaba en la asamblea. Dale, ¿Qué nomás tenemos ahí? La flecha. La flecha otra vez se fue. Se fue. Por ejemplo, yo recuerdo que había, no sé si sigue habiendo, ahí sí ya me toman la lección. En España había un movimiento que se llamaba Podemos. Y ellos tenían este tema de la empatía, llegaban a la ciudadanía, decían, solamente por WhatsApp se concentraban y empezaban a hacer las cosas, unas concentraciones realmente complejas. En Uruguay también se aprobó la ley de transparencia y cercanía ciudadana. Aquí tenemos un consejo de participación ciudadana que nunca me ha llamado a preguntar cómo estoy. Digo, en ese sentido, llama inglés. Llamará. En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos ser empáticos? Porque a mí lo que me preocupa es lo que hablábamos en el podcast anterior.
si vamos desde la legislación, si vamos desde la regulación, si vamos desde el control y supervisión, todo se queda en papel. A ver, si eso te preocupa, no te preocupes. Ocúpate. Y ya estás. Aquí estamos, ocupándonos que eso no no te pase. estrese. Dale. Y por eso lo tenemos a Paul, para que nos ayude a ocuparnos en eso. ¿Cómo Total. hacemos de que funcione acá? Esto es de innovación política, más Ujú. que pública. Esa es Y, otra. ¿qué es la diferencia? Hay una diferencia importante. En lo político, primero es entendernos a todos como seres políticos, ¿no? Estamos muy acostumbrados que uno conversa en la cena familiar y te dicen de fútbol, de religión y de política no hablarás. Ya llegó el tío Ya del llegó. color tal. Ajá. Hay que hablar de política. Es importante entendernos a todos como seres políticos. El ir al supermercado y saber qué vamos a comprar en este mes como familia es un acto político. Si vamos a ser vegetarianos, es un acto político. Vamos a ser omnívoros, es un acto político. Todo es un acto político. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en familia? Es un acto político. Entonces, entendernos primero, ese es el primer paso. Y para poder luego innovar la política es entender lo que ha pasado en el tiempo. La política es la que menos se ha innovado de todas las industrias. Si se fijan, y ustedes ven una foto del Congreso de los 70s, es exactamente lo mismo que vemos en la Asamblea. La única diferencia es que ahora el voto es digital. Ajá. ¿Sí o no? Ahora Sí. solo el voto es digital, pero es el mismo proceso. No ha habido una innovación real Una cosa. en el proceso democrático, entendiendo que la democracia es líquida, tiene varias dimensiones, no solo es el voto, sino también la participación. Entonces, ¿cómo se participa en la innovación política? Es entender que ya no son grandes causas, ¿no? Antes tenías el candidato que te decía pan, techo y empleo. Entonces te ofrezco vivienda, te ofrezco empleo y te ofrezco comida. Entonces está garantizado. Ahora ya tienes micropúblicos, tienes un segmento que lucha por las causas animalistas, tienes uno ambientalista, tienes uno por los grupos LGTBI, tienes un montón de microcausas. Entonces la clave de la innovación política es entendernos que somos seres políticos y que defendemos cada uno una causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa, Pancho? Mi causa para mí es la transformación digital de lo público, la innovación de lo público. Y me muevo a través de esa causa. Es encontrar mi propósito de vida, no como una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, de aprender, de ser parte de esta sociedad, de encontrar mi propósito en este mundo, entenderlo eso como una causa y luego encontrar quienes comparten mi causa y asociarme con ellos. Y ahí sí, militar. No militar porque quiero llegar a un espacio de poder, sino militar porque quiero realizar una transformación fundamental y profunda en mi sociedad, en lo que yo creo. Sabes que, mira, a mí me traes mucho a colación el libro de Yamil Maguad, así lo analizamos del Ecuador. Y él habla de que su gobierno se llenó de mucha gente técnica. Entonces, técnicamente sabían cómo resolver temas económicos. El problema era la parte política. Y decía, ahí sí, cuando regresaba a ver a todos, ninguno era político y los que sí eran políticos, pues comenzaron el ataque. Sabes que yo estoy muy de acuerdo con tu postura porque la innovación está hablando de una tecnificación. Entonces, por ejemplo, si tú en un mapa del Ecuador tienes los KPIs, midiendo bastantes cosas que se tienen en el desarrollo y toda la información que se esté metiendo todo el tiempo. Incluso los candidatos a cualquier dignidad en el Ecuador podrían ir más informados y con planes más reales. Porque ahora, por ejemplo, todo el mundo dice, es que la pobreza, la educación y esto y lo otro, pero ¿qué va a atacar? No, conmigo todo va a ser excelente. Pero en cambio, con la inteligencia artificial y con todos los datos que se puede tener, tú puedes decir, el cantón tal tiene este problema, el cantón tal tiene este otro. O sea, alimentación, vialidad, seguridad, todo, salud, todo lo que tiene que ver en cuanto a las responsabilidades estatales. Entonces, es muy buena idea. Ahora, claro, es el Ecuador. Y como te digo, sobre la parte técnica, que es lo más importante levantar, estaría una madurez política. ¿Hasta qué punto un gobierno no te va por ahí a subir unos cuantos puntos para que no salga tan mal la situación? Bueno, creo que ahí la veeduría ciudadana, justamente, si es que hay causas y hay gente que milita en las causas, también es veedor de que el Estado cuide sus causas. Entonces es un peso y un contrapeso que hay que permitir que exista. Entonces ahí se trata de innovación política, no necesariamente creer en los partidos como el único camino para llegar a hacer política, sino principalmente en las causas. Y luego los partidos reconocerán en estos actores que militan por sus causas y les darán un espacio si es que son partidos legítimos que tienen sus procesos de participación permanentes. Pero si no, como hasta ahora en algunos, no encontraremos ese espacio. Pero la clave está ahí, en encontrar cuál es la causa y cómo nos unimos en estas causas. Ya no más partidos de masas, sino partidos de causas. Ya no más partidos de sedes, sino partidos que generen redes. Y generando redes, generas tejido social. Exacto. Y mientras más tejido social hay, mucho más segura es tu sociedad.
Claro. El gran dolor de la pandemia fue que nos desarmó como tejido social. Ya no sabes quién es tu vecino. Ya no sabes qué piensa tu vecino. Ya no generas tus causas, ya no militas con tu vecino para proteger tu barrio. Ahí está la primera causa que uno debe encontrar. Entonces, ahí está la innovación política que va desde lo territorial hacia lo centralizado, pero con una perspectiva filosófica de vida. Entonces, esa es la innovación política, un cambio de paradigma social, cultural y demás. Ahora mismo que acabamos de terminar este tema electoral, ya sabemos un poco la estabilidad política que vamos a tener en adelante. No sé si sabemos, al menos la creemos, la creemos. El gran mensaje es que recordemos que tal vez ahora hacer política no es la misma política tradicional. Ajá. Con el mensaje que nos acaba de dar Paul, revisen en su barrio, en sus universidades, en sus grupos de trabajo, cuál es la causa que les está moviendo a ustedes. Y tal vez, haciéndonos de escuchar, podamos, con victorias pequeñas, llegar a ganar la batalla final. Esto lo quiero decir, de aquí tenemos 4 años, o 2 si quieres, para seccionales, tal vez ser tú la mejor persona opcionada para liderarnos. Entonces, esto es un gran mensaje que les dejamos, aparte de entender, la descentralización es empatía, la política es hacer amigos. No tienes por qué pelearte con el resto, porque cuando una persona tiene una opinión diferente a la tuya, lo que estás haciendo es nutrirte. Quizás cambies tu forma de ver la vida, o quizás ahora tengas más argumentos para decir, tenía la razón. Pero eso lo conversaremos en otra tarde. Mi nombre es Alejandro Enríquez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tú, un último mensaje así rapidísimo, Paul. ¿Qué le dirías? Les a la diría que busquen su propósito, que no, primero que no se desesperen si no lo han encontrado, pero que lo busquen y cuando lo encuentren militen por él, porque es maravilloso vivir con propósito. Transforma vidas, les transforma a ellos mismos. Les invito a todos a vivir con propósito, a buscar su propósito y a disfrutar de la vida con propósito. Qué perfecto. Aprobado por Pancho Alarcón. Ahí está para que me hagan sticker. No, muy bien. Muchas gracias por esta información. Realmente también invita a que pienses, más allá de ser hincha de algún partido político, primero ser hincha de tu comunidad y de tu país. Es ahí en donde está el desarrollo. Ahí vamos a poder cambiar. Mi nombre es Pancho Alarcón. Te esperamos la próxima semana en Impulso Total. Un abrazo para todos. Y recuerden, aquí termina nuestro trabajo y empieza el suyo.